Bienvenidos a nuestros televidentes a nuestra nueva sección del programa La Mañana en el 10. En el programa anterior estuvimos hablando de los factores de riesgos cardiovasculares y para seguir esa misma línea, pues vamos a hablar de diabetes mellitus. Hoy nos acompaña el doctor Espinosa. Bienvenido, doctor Espinosa. Muy buenos días, mi estimada doctora. Gracias por invitarme a tu programa. En el día de hoy tendremos una conversación muy amena sobre la diabetes mellitus, pero vamos a darle a este día un enfoque particular a la diabetes mellitus. Vamos a darle un enfoque desde la atención primaria, que es la parte donde la persona más accesibilidad tiene a buscar servicios de salud y donde se puede trabajar la parte más importante de eso, que es la prevención de la enfermedad. Exactamente, la prevención. Y este programa pues está orientado a eso, a prevenir. Entonces, doctor, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes con respecto a la diabetes mellitus? Vamos primero a entender que tenemos un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles. No transmisibles porque una persona no se la puede transmitir a otra persona, al menos que sea de forma genética, de padres a hijos o de abuelos a su descendiente. Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, una de ellas es la diabetes mellitus. Otra que conocemos muy particularmente es la hipertensión arterial. La diabetes mellitus, que es lo que todos conocen como azúcar en la sangre, es una enfermedad crónica, multisistémica, que tiene que ver mucho con es una enfermedad metabólica, que tiene que ver mucho con nuestra alimentación, con nuestra forma de vida y con la herencia que nos dejan nuestros familiares. La diabetes mellitus tenemos dos tipos. La diabetes mellitus tipo 1, que no es una diabetes mellitus que tiene que ver mucho con factores ya asociados a nosotros, sino es mayormente hereditario. Tenemos que entender que la diabetes se tiene que ver mucho con un pequeño órgano que tenemos aquí encima del estómago que se llama páncreas. En el páncreas se forma una hormona que se llama insulina. La insulina es la encargada de transportar toda el azúcar que nosotros consumimos día a día en nuestros alimentos, ya sea de forma directa como azúcar o como harina o como otro tipo de alimentos que al final se convierten en azúcar en nuestro organismo. ¿Qué hace la insulina? La insulina es un medio de transporte que va a la sangre, agarra esa azúcar que tenemos circulando en la sangre y la lleva a la célula. Y en la célula hay unos mecanismos de transporte bioquímico que convierte esta azúcar en energía para nuestro día a día. No podemos vivir sin azúcar porque necesitamos tener energía para nuestro desenvolvimiento diario, para nuestras actividades cotidianas. Y eso, cuando ese mecanismo falla, cuando la insulina no puede llevar ese azúcar a los tejidos, o porque hay una deficiencia en la producción de insulina por el páncreas, o porque el páncreas la está produciendo en poca cantidad, o porque los tejidos no absorben bien ese azúcar que la insulina lleva, entonces ahí tenemos la enfermedad que se llama diabetes mellitus, que no es más que tener ese azúcar que debe estar en los tejidos y transformándose en energía para que podamos convivir día a día y hacer nuestras actividades, se queda circulando libremente en la sangre. Entonces tenemos un alto índice de azúcar en la sangre y eso es la diabetes. Doctor, usted al inicio mencionó pues que existen dos tipos de diabetes, sí, tipo 1 y tipo 2. Vamos a orientar a los televidentes para que sepan cuándo es tipo 1 y cuándo es tipo 2. Muy bien, excelente, doctora. La diabetes tipo 1 mayormente la vemos en jóvenes porque es una diabetes hereditaria. Mayormente en la diabetes tipo 1 lo que pasa es que el páncreas, como le estuvimos diciendo, deja de producir insulina, o la que produce es muy poca cantidad, entonces no se puede hacer el mecanismo de transporte de la glucosa de la sangre a los tejidos. Entonces ahí, como usted no tiene insulina o la produce muy poca, usted desde el inicio necesita un suministro de insulina externa para que se pueda hacer este trabajo. Entonces la diabetes tipo 1 es meramente hereditaria, mayormente en jóvenes, aunque en adultos ya tenemos diabetes tipo 1 dependiente de insulina, pero mayormente lo vemos en adultos jóvenes y en niños porque es un factor mayormente hereditario por un déficit en el páncreas. Ahora, la diabetes mellitus tipo 2 ya es otro mecanismo. En la diabetes mellitus tipo 2
Hay un factor hereditario también que lo heredamos de nuestros abuelos, mayormente de segunda generación, nuestro padre, nuestro ancestro. Pero en la diabetes mellito tipo 2 hay un factor mayormente que los tejidos, donde esa insulina debe llevar la glucosa, el azúcar que tenemos en la sangre, no hay una buena compenetración y los tejidos no absorben bien esa azúcar, y el azúcar se queda circulando en la sangre mayormente, no por un déficit de insulina, sino por una situación de no absorción adecuada en los tejidos. Entonces, eso tiene que ver mucho con los factores que nosotros tenemos como factores medioambientales y factores alimentarios. La dieta, sí, el sedentarismo, la no actividad física. Entonces, también el estilo de alimentarse. Porque nosotros nos hartamos mucho ahora de que somos un país en desarrollo, que hemos avanzado mucho, pero con eso vienen también los problemas que tienen los países desarrollados. Y uno de los problemas del país desarrollado es la mala alimentación. Entonces, consumimos una gran cantidad de carbohidratos, de grasas saturadas, de azúcares, y no hay un balance entre lo que consumimos y lo que gastamos como energía. Exacto. Entonces, el páncreas tiene que sobretrabajar produciendo una gran cantidad de insulina, las células de nuestro organismo no la están absorbiendo bien. Entonces ahí viene la diabetes mellitus tipo 2 por una sobrecarga de estos factores que nosotros podemos cambiar, a diferencia de la diabetes tipo 1, que es un factor meramente hereditario que no lo podemos cambiar porque está ahí ya en nuestros genes. La diabetes mellitus tipo 2 sí la podemos cambiar cambiando estilo de vida, cambiando nuestra alimentación, cambiando nuestra forma de manejarnos en el día a día, dejando de estar el día entero sentado y saliendo a caminar. Sí, el sedentarismo influye mucho. Entonces, para que los televidentes pues sepan, la diabetes tipo 1 es la insulino dependiente, sí, y la diabetes tipo 2 es la no insulino dependiente, que en un momento también podía depender de insulina más adelante. Exacto. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, pues la diabetes, al igual que la hipertensión arterial, pues es multifactorial. Sí. Está el factor genético y está el factor ambiental, que a ese es el que usted se refiere, que el factor ambiental sí lo podemos cambiar con la alimentación, con la actividad física, ¿verdad? Entonces, ¿qué le recomienda en ese sentido a esos pacientes que todavía no llegan a ser diabéticos? Porque ya cuando somos diabéticos, pues tenemos que hacer las actividades físicas y cuidar la alimentación, pero también debemos de seguir tomando pues nuestros medicamentos. ¿Qué les recomendamos a esa persona que todavía no son diabéticos? Vamos a hacer un mapa generacional y una transición desde la primera infancia hasta la adultez con esto. Porque el principal factor que interviene en la prevención de la diabetes es la educación. Y la educación desde la primera infancia, desde que nacemos, es más, desde el vientre de la madre. Yo como médico familiar y nosotros como médicos familiares trabajamos todo lo que tiene que ver en el aspecto de prevención desde un aspecto médico y biopsicosocial, no solamente ver el individuo por el ser, sino el entorno que le rodea. Entonces, para poder trabajar prevención, tenemos que conocer el entorno en el que se desarrolla cada uno de los usuarios que asisten a buscar salud con nosotros. Lo primero que hay que hacer es tener esa educación de alimentación desde la madre. Saber que una madre cuando está gestando no tiene que sobrealimentarse. No tiene que alimentarse doble porque tiene un niño en la barriga, sino que ese niño se alimenta de los nutrientes que ella consume normalmente, que pasan al torrente sanguíneo, pasan al cordón umbilical y pasan al niño, y ahí está la alimentación del niño. No hay que sobrealimentarse ni que llegar a un sobrepeso por la sobrealimentación, porque ahí viene el primer factor.
Es un tipo de diabetes, que es diabetes tipo 2, que es la diabetes gestacional, que tiene que ver tanto con factores hereditarios como con los factores de alimentación de la madre durante el embarazo y la falta de ejercicio, porque tenemos que recordar que el embarazo no es una enfermedad, no es una patología, es un estado, una condición. Exacto. Y que usted puede hacer sus actividades cotidianas y hacer ejercicio, alimentarse correctamente, siempre está viendo que está gestando y que tiene que tener ciertas limitaciones. Entonces, desde ahí tenemos que empezar para la prevención de la diabetes. Una vez el niño nace, también tenemos que lactar al niño hasta los 6 meses, como está adecuadamente estipulado, y cuando lactamos al niño hasta los 6 meses, ese organismo del niño en esa edad no está adaptado para tener otra alimentación, sino solamente el seno materno, porque su aparato digestivo todavía no está formado totalmente para tener absorción de otros alimentos. Por eso el dicho de seno solo seno hasta los 6 meses. Después de los 6 meses comenzamos a introducir otros tipos de alimentos que están estipulados por cada etapa, cuáles van primero, hasta los 9 meses y a los 10 meses ya que el niño puede sentarse y comer todo lo que come todo su entorno. Entonces el entorno tiene que ver mucho, porque cuando el niño lo llevamos ya a la mesa, si el niño cuando está a la mesa no tiene un entorno saludable, con una alimentación saludable, va a comenzar el desorden alimenticio. Y ahí comienza el primer factor para que el niño sea diabético, el sobrepeso infantil, que es una pandemia ahora mismo, el sobrepeso infantil. Ustedes los nutricionistas tienen una lucha con el sobrepeso infantil. Y el sobrepeso infantil es uno de los factores predisponentes más importantes para la diabetes, porque desde pequeño ya comienza este páncreas a tener que sobresaturarse de producción de insulina, porque le están ingiriendo una gran cantidad de carbohidratos y de azúcares. Entonces, como el organismo es un motor, se cansa, se está produciendo diario y llega un momento a que se cansa. Entonces tenemos que enseñar a nuestros niños desde esa primera infancia a alimentarse correctamente, a comer frutas, a comer verduras, a comer vegetales, a prepararles alimentos correctamente, a sacarle esos alimentos polisaturados que tenemos y esos alimentos también de manufactura, refrescos. Sobre todo. Ese gran veneno que tenemos al alcance de todo el mundo, esos conservantes y preservantes que tenemos en esos alimentos que duran mucho tiempo almacenados y que son un factor predisponente para la diabetes también, para la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, cuando desde el inicio de la primera infancia comenzamos a tener una educación en salud desde el hogar para nuestros niños, esos niños van a ir creciendo ya como más saludables, no van a tener sobrepeso. Pero también ahí influye cuando los niños empiezan ya a la mitad de su primera infancia a jugar. El niño tiene que jugar, tiene que salir, tiene que corretear, porque esa energía que él consume como azúcar tiene que transformarla en energía y gastarla, porque si no la gastamos, entonces se almacena en nuestro organismo como grasa, en nuestras vísceras, y ese es otro factor también predisponente para la obesidad y puede ser para la diabetes mellitus. Entonces, en estos días estaba hablando con una colega, decíamos, nosotros queremos darle a nuestros hijos la vida que nosotros no tuvimos, pero nosotros tuvimos una vida saludable, le estamos entregando a nuestros hijos una vida no saludable. Y sobre todo porque los niños aprenden con el ejemplo de sus padres. Yo en consulta a veces le digo a los niños pues que tienen que comer frutas, pero sus padres no las comen, no comen vegetales. Entonces, ¿cómo ellos van a aprender? Porque a veces ellos son tan inteligentes, a veces no, casi siempre los niños, cuando usted le dice que coma tal cosa, come brócoli, pero mami, tú no lo comes, y se lo dicen a sí mismo. Entonces hay que predicar con el ejemplo, y como usted dijo, lo que bien se aprende no se olvida. Y hay que ser persistente. El niño te dijo, yo no quiero, mañana se lo doy otra vez, porque eso es para su bienestar. Exacto, y ellos van aprendiendo, ellos aprenden a la marcha. Lo que hay que ser persistente. Entonces continuamos en ese mismo tenor. Ahora es muy difícil que los niños, como en los tiempos nosotros, salgan a la calle a jugar, a divertirse con los demás niños. Pero hay otros ambientes donde el niño puede ir a jugar pelota, basquetbol, voleibol, lo que sea, y canalizar esas energías para que haga un consumo de energía. Y esa azúcar que consumimos pueda también consumirse como energía.
Entonces ya cuando el niño pasa de la primera infancia a la adolescencia, ahí también vienen problemas de obesidad porque ya el niño tiene otras necesidades. Entonces tenemos un problema ahora con el sedentarismo y los niños y los medios electrónicos que nos están afectando mucho. Entonces el niño está en la casa comiendo, come, se acuesta. Comiendo, come, se acuesta. Entonces en ningún momento el niño quema toda esa energía que adquiere al consumir los carbohidratos y los alimentos que tiene. Esa energía, como dijimos anteriormente, se almacena en forma de grasa en nuestro organismo, predisposición para obesidad y diabetes mellitus. Entonces tenemos que sacar a los niños de la casa, tenemos que llevar a los niños a jugar, tenemos que enseñarle a los niños que tienen que sociabilizar con otros niños, porque eso es parte de la educación en salud también. El entorno, tenemos que utilizar nuestro medio ambiente, debemos ir a la playa, tenemos que caminar en la playa, tenemos que ir a los ríos, tenemos que ir a los parques, tenemos que hacer uso de nuestro medio ambiente, de nuestro ecosistema, para tener un mayor consumo de oxígeno y gastar energía. Una vez ya en la adolescencia este niño tiene una educación en salud correctamente, el niño ya cuando llega a la adultez va a continuar con su educación en salud. Exacto, lo que bien se aprende no se olvida. Entonces el niño va a tener una alimentación correcta, va a comer adecuadamente en los tiempos, esa es otra cosa, en los tiempos, hay que comer en los tiempos, no se puede pasar el día entero sin comer y para llegar a su casa a comerse entonces lo que no se comió el día entero en una sola porción, en un solo plato. Este ayuno prolongado hace daño, entonces vienen los problemas de gastritis y demás. Entonces ya con nuestra adultez, todo eso que nosotros venimos acumulando, oye, desde el embarazo de nuestra madre, pasamos por todos los periodos de la infancia, la adolescencia y la adultez. Si nosotros no tuvimos esa educación en salud, ya nosotros llegamos a un adulto con esa memoria en nuestro organismo, porque nuestro organismo cada vez menos memoria de todo, señores, como esa memoria que nosotros usamos para guardar la información electrónica. Nuestro organismo, nuestro cerebro va guardando toda esa información como memoria de todo lo que nosotros vivimos. Y cuando llegamos a la adultez, entonces todo eso viene a pasarnos factura. Sí. Entonces ya somos obesos o no somos obesos, estamos en sobrepeso, o no somos obesos ni estamos en sobrepeso, pero tenemos ya la predisposición por esa mala educación en salud que tuvimos, no nos alimentamos bien, no hacemos actividad física, lo que no tenemos tiempo de hacer actividad física no vamos al gimnasio, tampoco, que sea otra forma. Y nos sobrealimentamos, porque los latinos tenemos esa mala costumbre de sobrealimentarnos. Lo aprendimos de nuestros ancestros, pero nuestros antepasados se alimentaban, decíamos, mi abuelo se comía un plato grande de arroz con habichuela, con mucha carne, pero este abuelo se levantaba a las 5 de la mañana y se iba por un conuco. Exacto, quemaban esas calorías. Entonces nosotros levantamos a las 8 de la mañana y nos sentamos ante una televisor, esa es la diferencia. Sí, ahora hay mucho sedentarismo. De hecho, al doctor Erasme, que fue el que nos acompañó en la sección anterior, hablábamos sobre el sedentarismo, de que antes pues el televisor se cambiaba por un botón. Sí. Entonces usted tenía que hacer ejercicio desde su silla hacia el televisor y eso era parte del ejercicio, pero ahora desde la comodidad de la silla, de la cama, pues estamos ahí sentados y no hacemos ningún tipo de ejercicio y eso ha influido mucho. Los trabajos de ahora son sedentarios, estamos sentados frente a un escritorio, frente a un computador y no hacemos ninguna actividad física. Por eso yo veo en las construcciones, los obreros, ellos comen como caballos, vamos a decir un ejemplo, pero usted lo ve fit porque hacen mucha actividad física. Porque su organismo se prepara para eso. Ya nosotros tenemos dos canales que son el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, donde se cambia ese azúcar y se convierte en adenosín trifosfato y monofosfato y se convierte en energía, y esa energía es la que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. Sí, esa es la energía que necesitamos. Y en cuanto a los hidratos de carbono, con el tema de los niños, estuvimos hablando sobre eso, a los niños se le dan ese tipo de hidratos de carbono simple, que es el que no es adecuado para la salud, que los dulces, que las golosinas, que las chucherías. Usted estuvo mencionando pues los colorantes, creo que llegó. Y los preservantes. Exacto, entonces, de hecho, en estos últimos días, pues la FDA sacó uno de los colorantes, el número 3, el colorante que le da ese tono rojo a los alimentos, que es dañino.
Y todavía yo veo que hay personas, pese a que ya eso se comunicó, hay personas que siguen consumiendo ese tipo de alimento que tiene colorante rojo y se lo dan a sus niños, sobre todo en esas papitas, en esos palitos de queso y demás. En esos supuestos snap. Sí, para no mencionar ninguna marca, ¿verdad? Entonces, como decíamos, ya tenemos ya la información de la educación en salud. El médico familiar, eso es lo que trabaja desde su comunidad, que eso se rompa desde el inicio y tengamos una comunidad saludable. Nosotros no queremos personas saludables, porque una persona saludable es como una aguja en un pajar. Nosotros queremos comunidades saludables. Cuando tenemos la comunidad saludable, ya per se tenemos personas saludables. Entonces, por eso nosotros trabajamos de la parte biopsicosocial, trabajamos el entorno, trabajamos el todo. No trabajamos ni en un individuo per se, ni tampoco trabajamos un órgano. Tenemos una visión holística de la salud. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando ya trabajamos toda esta parte, señores? Por lo menos una vez al año, después que usted es adulto, usted tiene que hacerse un chequeo rutinario. En su chequeo rutinario está prescrita la glicemia, que es la prueba fundamental para nosotros saber si tenemos o no tenemos diabetes. Una simple glicemia en ayuno nos dice si nosotros tenemos una diabetes o no la tenemos, o si no tenemos diabetes pero tenemos una predisposición a la diabetes, que es lo que llamamos prediabetes, o no tenemos prediabetes ni tenemos diabetes pero tenemos otra predisposición a la diabetes que se llama la resistencia a la insulina. Son términos que lo vamos a describir ahora. Entonces, por eso le llamamos a la población en este momento, se acerca a SUNAP, a su centro de atención primaria, a su médico familiar o a su médico general, donde no tengo un médico familiar. Y si no se la ha hecho en el último año, hágase una glicemia. Eso es fácil y eso le va a prevenir a usted tantas complicaciones en el futuro que son las que nos trae la diabetes. Una glicemia en ayuno y una glicemia después de comida. ¿Por qué? Antes solamente nos conformábamos con la glicemia en ayuna. Según los parámetros actualmente manejados por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de la Diabetes, cuando usted le hace una glicemia en ayuna y esa glicemia está sobre 100, de 100 a 125, usted o tiene una intolerancia a los hidratos de carbono o lo mismo una prediabetes, y ahí hay que comenzar a hacer intervenciones. Ahí es reversible, porque usted está en prediabetes, ahí es reversible. Y hacemos cambio en el estilo de vida, hacemos el cambio en su alimentación, en su educación en salud y en su actividad física, y eso se puede revertir. Si no lo podemos revertir con esos cambios de estilo de vida, le agregamos también medicamentos que son para esa etapa y podemos prevenir que usted sea diabético en el futuro. Pero usted llegó a una etapa temprana, usted se fue a hacer una glicemia en un momento donde usted no tenía diabetes, pero sí ya tenía el organismo es inteligente y va dando manifestaciones tempranas. Usted ya tiene un sobrepeso, hay sintomatologías que son específicos. Usted está orinando demasiado, usted tiene poliuria, usted le está dando demasiada sed sin tener ese calor persistente, tiene polidipsia, usted está comiendo demasiado, le da hambre entre comidas, polifagia, usted está perdiendo de peso sin ninguna necesidad, sin ninguna condición aparente. Sí, el organismo pues le avisa, el organismo es inteligente, lo hizo papá Dios. Doctor, vamos a continuar pues con el tema que está muy interesante después de esta pausa comercial. Continuamos con el tema del día de hoy, que lo está tratando el doctor Espinosa. Estamos hablando de diabetes mellitus. Recuerden que el doctor Espinosa pues hace sus servicios en el Hospital Regional Jaime Mota y también lo podemos encontrar en el Centro Diagnóstico Perla del Sur, que se encuentra en el mismo hospital, ¿verdad? Sí. En la parte de atrás. ¿Cuáles días lo podemos encontrar, doctor, en sus consultas? Estamos todos los días ahí por la mañana, a partir de las 9 de la mañana, pero es un centro público donde se aceptan toda la parte de personas. Nosotros damos asistencia mayormente a los pacientes que nos refieren de todos los UNA del casco urbano de Barahona.
Pero si va algún paciente que no haya sido referido... Se atiende allá todo el paciente. Perfecto, pues ya saben, tienen un centro público, un centro diagnóstico, donde pueden pues encontrar los servicios del doctor Espinosa. Y continuando pues con nuestro tema, doctor, diabetes mellitus, estuvimos hablando sobre las pruebas diagnósticas que deben de hacer, los diagnósticos que deben de hacerle a los pacientes ya adultos, que debe hacerse unas pruebas de seguimiento, y usted estuvo mencionando la glicemia como una de esas pruebas. Tenemos la glicemia, que es nuestra principal prueba. Usted va a cualquier centro, puede ir al centro diagnóstico, ya tenemos laboratorio, se le hace también una glicemia en ayuna, una glicemia postprandial, se le da una carga de azúcar y a las 2 horas se le toma la glicemia también, para el diagnóstico. Se hacen glicemias también aleatorias, usted va a cualquier hora, esa es la tercera forma de hacerla, y se le toma una glicemia. También tenemos la hemoglobina glicosilada, que la hemoglobina glicosilada lo que le lee la memoria de su glicemia en su sangre durante los últimos 3 meses, y que debe estar por debajo de 6.5 miligramos por decilitro. Entonces, tenemos ya esos medios diagnósticos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Usted le hace una glicemia en ayuna, y esa glicemia en ayuna tiene entre 100 y 126, usted tiene una prediabetes. Si esa glicemia en ayuna tiene más de 126, usted casi seguro que es diabético. Mayor de 126 es diabético. Usted le hicieron una glicemia postprandial, o sea, después de haber comido, y tiene más de 140, usted probablemente tenga una prediabetes. Si tiene esa glicemia mayor de 200, usted es diabético. Usted le hacen una curva de tolerancia a la glucosa y la curva está positiva después de 2 horas, por encima de 200 miligramos por decilitro, es una predisposición a que usted sea diabético también. Usted le hacen una hemoglobina glicosilada, como le dije, lo que lee la memoria de su glicemia los últimos 6 meses, los últimos 3 meses, y esa hemoglobina glicosilada está por encima de 6.5, también es un factor que nos habla que también usted es diabético. Tenemos que dividirlo: la prediabetes y la diabetes. En la prediabetes, como dijimos anteriormente, la célula de su insulina está trabajando bien, su páncreas está produciendo insulina, pero esas células no están absorbiendo bien ese azúcar que la insulina le lleva. Entonces hay una alta índice de glicemia en la sangre. Cuando hacemos la medición, esa glicemia está entre 100 y 125, entonces usted es un prediabético. El prediabético es reversible. Hacemos cambio de estilo de vida. Usted tiene que comenzar a hacer ejercicio, tiene que comenzar a educarse en salud. Su médico familiar o su médico primario, junto con su médico nutricionista, le van a usted a educar en salud en base a alimentación, y esto con un seguimiento correcto y adecuado es reversible y usted no llega a ser diabético. Pero para eso, como le dije, usted tiene que hacerse chequeo rutinario para que usted pueda tener ese diagnóstico a tiempo. Pero hay otra entidad también, que es la intolerancia a la insulina, la resistencia a la insulina. Usted tiene la insulina correctamente, usted no es prediabético todavía, pero ya el organismo está diciendo que las células no están aceptando bien que esa insulina entre a llevar el azúcar que usted tiene en la sangre. Usted se hace una glicemia en ayuna, está bien, pero usted se hizo una glicemia en ayuna y está en 70, bien, usted está perfecto, pero por eso ya no hacemos la glicemia solamente en ayuna. Entonces le mandamos a hacer una glicemia postprandial. Esa glicemia postprandial está en 140 a las 2 horas. Esa glicemia postprandial a las 3 horas está en 130. Esa glicemia en postprandial a las 3 horas y media está en 130 y tanto todavía. Entonces usted en ayuna está bien, tu organismo está funcionando bien, pero ese procesamiento de esos azúcares que usted comió y que esa insulina saca ese azúcar de la sangre como un carrito a sí mismo y lo lleva a la célula no está absorbiendo bien ese azúcar, entonces
se está dilatando demasiado tiempo para absorberla y para metabolizarla y para convertirla en energía. ¿Y qué hace ese azúcar? Se regresa otra vez a la sangre porque no puede permanecer en un limbo, o sea, no se acumula bien como grasa, sino que entonces usted está teniendo postpandrialmente, o sea, después que coma mucho tiempo, esa glicemia alta en sangre, y eso es un buen índice que tenemos ahora para nosotros verificar antes de que usted sea prediabético, antes de que usted sea diabético. Entonces nosotros podemos modificar eso. ¿Cómo? A tiempo, volvemos y recargamos lo mismo que hemos dicho durante todo el transcurrir de este programa: actividad física, educación en salud basado en alimentación adecuada. Todo eso tiene su base en eso. Alimentación en salud basado en alimentación saludable y actividad física. Esos dos parámetros, cuando los combinamos adecuadamente, nosotros vamos a tener un mejor índice de salud. Entonces, no es que no vayamos, ya nosotros, si usted tiene la herencia para ser diabético, no es que al final usted no vaya a ser diabético. Usted puede ser que al final sea diabético a los 70, 60 años, pero no lo va a hacer a los 40, ni a los 30, y eso es lo que nosotros tenemos que prevenir, que usted no sea diabético a los 40, a los 50 años, que si lo va a hacer, lo sea a los 60, a los 70, cuando hay ya cosas que no podemos prevenir. Entonces, no todos las personas que tengan resistencia a la insulina van a ser diabéticos, más si todos los diabéticos tuvieron en algún momento un grado de resistencia a la insulina. Entonces, por eso volvemos a la prevención. Si nosotros hacemos la intervención a tiempo, si usted que nos está viendo de aquel lado, va a su médico primario, a su médico familiar, a la UNA o a donde usted quiera ir, tenemos el libre albedrío, le hacemos una prueba de glicemia en ayuna, le hacemos una prueba de glicemia después de usted comer, le hacemos una hemoglobina glicosilada, vemos que hay un factor de estos que está alterado. Entonces podemos intervenir con usted y trabajar eso para que usted no se enferme en lo adelante, sino que usted tenga una vida plena por más tiempo. Sí, la calidad de vida pues la prolongamos, ¿no? La prolongamos, y eso es lo que tenemos que buscar cada día. Entonces hay cosas sencillas, a veces, no sé usted, doctora, como nutricionista, pero por ejemplo yo en mi consulta no le hablo a la persona de dieta. Las personas se predisponen cuando le hablan de dieta, de una vez le dicen, no, que tengo que gastar dinero, que hay cosas que yo no ingiero, hay cosas. Tenemos que educarnos en alimentación. Por ejemplo, yo lo que busco es la forma de que, como el médico familiar, conocer el entorno del usuario de salud, del paciente, lo que tiene en su casa, lo que consume, lo que tiene acceso, a lo que su nivel económico le ayuda. Entonces le digo, mire, el diabético puede comer de todo. Lo importante aquí es cómo lo preparamos y las porciones que ingerimos, no lo que comemos. No que usted no va, no, porque anteriormente cuando mi papá estaba vivo, que era diabético, cuando comenzó a conocer la enfermedad, decía, ¿qué voy a comer? Yo no puedo comer nada, lo único que yo puedo comer es guineíto hervido con queso o con eso. El diabético hoy se ha demostrado que puede tener una alimentación correcta, igual que todo el mundo. El problema es cómo lo preparamos, y que eso no es solamente para el diabético, es para la población general. En general. ¿Cómo lo preparamos? Entonces también, ¿cómo hacemos el árbol alimenticio? ¿Cómo preparamos ese plato de alimento? Como decimos, vamos a la mano. Vamos a tomar una porción de carbohidratos, una porción de proteína y la otra porción de frutas, vegetales, legumbres y verduras. Entonces tenemos una alimentación balanceada, equilibrada. Nuestro organismo va a tener un menos índice glucémico y entonces tenemos menos probabilidad de tener enfermedades, no solamente la diabetes, sino como estuvieron hablando la semana anterior, enfermedades cardiovasculares todas. Así es. El asunto con el tema de dieta, la palabra dieta, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a comer mal, sí, que cuando estamos comiendo de una forma saludable, le hemos etiquetado con la palabra dieta, pero al final es una alimentación saludable, como usted estuvo diciendo, y de que sea balanceada con su porción de hidratos de carbono, que son muy importantes. Sí. De hecho, yo podría decir que son uno de los macronutrientes más importantes porque es la principal fuente de energía.
Y el porcentaje, inclusive, la importancia radica está inclusive que el porcentaje requerido va desde 50 a un 60%. Los demás van de un 20 a un 30, de un 20 a un 25. El asunto con los hidratos de carbono es que debemos elegir los hidratos de carbono complejos y los simples pues echarlo a un lado, que esos son los que realmente pues nos hacen daño, les hacen daño a nuestro organismo. Así es, doctora. Entonces, ya nosotros tenemos nuestras pruebas realizadas, tenemos nuestro diagnóstico, ya usted o tiene simplemente una resistencia a la insulina, o lo calificamos como un prediabético, o lo etiquetamos ya como una condición de diabetes. Ya estando en este escenario, ya hemos hablado de la prevención, lo que tenemos que tener la alimentación, entonces el seguimiento. Usted no puede abandonar su seguimiento. Sí, porque vamos al médico, nos medican y nos olvidamos de que existen. Fue al médico primario o a donde usted fue y le dijeron, mire, usted tiene una resistencia a la insulina, usted todavía no es prediabético, usted no es diabético, pero usted tiene una predisposición a ser diabético por esa resistencia que usted tiene. Vamos a hacer esta intervención con usted y nos vamos a ver cada cierto tiempo, pero ya usted le quitaron esa etiqueta que usted no es diabético. Usted se olvidó de eso y no volvió donde el médico hasta 2 años después cuando comenzó a tener síntomas. Error. Entonces, aquello que usted pudo resolver con simplemente cambiar algunas cosas en su vida, cosas simples, cosas cotidianas que usted la va a hacer a mejorar en su vida, ahora tiene que tomar un medicamento todos los días. Sí, lamentablemente, pues nuestra población está acostumbrado a la medicina curativa y no a la preventiva. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar el chip de prevenir antes que lamentar. Sí, porque eso es algo que la Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización Panamericana de la Salud, las sociedades médicas especializadas, mayormente la Sociedad de Medicina Familiar a nivel internacional, que tenemos la Organización Mundial de Médicos Familiares y la de nosotros, hemos trabajado en educación para que las personas entiendan que la verdadera salud es la salud preventiva. Sí. La salud curativa no es salud. Cuando usted asiste a un médico porque ya tiene síntomas o que ya tiene una enfermedad para que le ponga un tratamiento, un seguimiento, usted no está buscando salud, usted está buscando una terapia para una enfermedad que usted tiene. Entonces, la salud se busca en la prevención. Tenemos que tener un buen sistema de prevención para poder tener comunidades saludables y poder tener entes saludables. Entonces, una vez tenemos ya nuestra entidad identificada, como dijimos, usted tiene que acudir a un seguimiento. Normalmente depende de la condición suya, pueden ser mensual o trimestral, para poder nosotros entregarle a usted de nuevo un estado saludable, para que usted vuelva a decir otra vez, yo soy un ente saludable, no tengo predisposición a la diabetes, no tengo una resistencia a la insulina, mucho menos soy diabético. Y una vez usted se le revirtió eso, usted tiene que continuar también asistiendo a su médico regularmente para hacerse sus chequeos y sus pruebas cotidianas para que esto no vuelva a presentarse de nuevo. Sí, y sobre todo no abandonar ese estilo de vida saludable. La persistencia en el estilo de vida saludable, la persistencia en la actividad física, algo que se nos quedaba también, doctora, en esta parte, el sueño. Señores, dormir es tan importante como caminar también, porque el cansancio y el estrés liberan un sinnúmero de hormonas en nuestro organismo, que son las hormonas contrarreguladoras del estrés, como son el cortisol, entre otras, y eso nos predispone también a muchas enfermedades, entre ellas la diabetes. Entonces tenemos que descansar. Pues a veces es más difícil. Y sobre todo ahora con estos apagones que no están dejando dormir a nadie. Trabajamos, tenemos que tener múltiples trabajos, salimos de nuestra casa a las 5, a las 6 de la mañana a trabajar, llegamos a las 6, 7, 8 de la noche y seguimos trabajando en la casa, pero tenemos que, señores, tomar el espacio para descansar, porque cuando no descansamos nuestro organismo también pasa factura, y la factura que pasa el organismo es manifestándose en enfermedades como diabetes, hipertensión arterial o otro tipo de cardiopatía o enfermedades cardiovasculares. Ya usted tiene un diagnóstico
Ya a ustedes le dijeron que usted no tiene resistencia a la insulina, que usted no tiene prediabetes, que usted tiene diabetes. Ahí viene la parte difícil. Usted tiene una condición, la diabetes es una condición, una enfermedad crónica. Y actualmente las estadísticas dicen que tenemos actualmente más de 826 millones de personas en el mundo actualmente viviendo con diabetes. Sí, y lo alarmante, doctor, es que ya estamos viendo niños de 10 años presentando ya esta patología. Por eso mismo, por el problema de que no tenemos una educación en salud adecuada desde el nacimiento o desde el vientre. Usted tiene la condición, usted parte de la estadística de esos 826 millones de diabéticos que hay en el mundo, que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, junto con la Asociación de Diabetes Americana, ha considerado que es una pandemia, que es un problema mundial, que hay que trabajarlo, y hace énfasis que hay que trabajarlo de atención primaria, porque hay que trabajar la prevención. No podemos trabajar desde la curación, porque ya lo que hay que curar son esos 800 millones, lo que tenemos que disminuir la incidencia, disminuir que usted que está ahí sentado en su casa, viéndonos y escuchándonos en este momento, pueda no llegar a ser diabético en adelante, que pueda asumir lo que hemos estado conversando y hacer cambios en su vida y en su entorno, en su familia, en su vecino, hablarle a su familia, a su vecino, a su compañero de trabajo, para que hagan cambios simples, pero que esos cambios simples tienen resultados grandiosos. Y usted no llegue a ser diabético, pero ya es diabético, señores. Entonces, después que usted es diabético, tiene que adquirir un estilo de vida, como le diga a su médico, no solamente saludable, sino que ahora tiene que depender de un medicamento diario, a veces de no solamente uno, sino 2 o 3, pero ese medicamento es el que hace que esa célula se abra y que esa insulina que lleva ese azúcar de la sangre a la célula sea absorbida en la célula y se pueda metabolizar y convertida en energía. Entonces, cuando usted no se adhiere a esa cotidianidad de tomar su medicamento con regularidad, entonces su glicemia va a estar alta en la sangre, entonces vienen las complicaciones. La diabetes es una enfermedad multiorgánica, afecta prácticamente a toda la economía de nuestro organismo, afecta el riñón, afecta el hígado, afecta el páncreas, afecta nuestra visión, afecta nuestras terminaciones nerviosas, afecta nuestra circulación, y al final, cuando todo esto se afecta, nuestra calidad de vida va disminuyendo, no es reversible. Todas estas afecciones que la diabetes va produciendo en nuestro organismo va aumentando en el tiempo. Usted puede ralentizarla teniendo una adherencia a su tratamiento correctamente y teniendo un cambio de estilo de vida, lo que hemos dicho hasta ahora. Hasta ahora no hay una cura para la diabetes. Se han estudiado muchas formas para ver si en algún momento se llega a una cura, pero hasta ahora no la tenemos. Lo único que usted tiene es el control de la enfermedad mediante el uso correcto, adecuado y persistente de su tratamiento y sus cambios que usted va a hacer en su vida, y con eso entonces usted va a hacer que esas complicaciones aparezcan mucho más adelante o no aparezcan. Así es. Una vez aparece una de esas complicaciones, ya usted tiene otro problema. Porque si usted tiene una nefropatía diabética, una de las complicaciones más temidas, su riñón comienza a dejar de funcionar correctamente y al final usted llega a tener una deficiencia en la funcionalidad de su riñón por debajo de lo que su organismo pueda resistir, y usted termina en una máquina de hemodiálisis. Entonces ahí viene pues cuidar la alimentación por el tema de la diabetes, sí, pero también hay que cuidar la alimentación por el tema de la nefropatía, porque entonces ahí entra cuidar el consumo de las proteínas, hacer unos cálculos y demás, que
no le recomiendo a nadie pues, que llegue a esos términos, porque la alimentación se hace muy difícil, muy difícil. Si es difícil, digamos, con el tema de la diabetes, de que tiene algunas restricciones de ciertos alimentos y demás, agregándosele problemas renales es mucho más complicado. Y no solamente el riñón, también tenemos nuestros ojos. La retinopatía diabética, la retina, lo que nos permite a nosotros tener una buena visión, se va dañando por la diabetes también, porque toda nuestra microcirculación, señores, nuestro organismo es un sistema como ese sistema cloacal donde se conectan todas las tuberías y lleva agua a toda la parte de la casa. Asimismo, nuestro ecosistema de nuestro organismo es un sinnúmero de arterias, venas y microarterias que llevan sangre, y la sangre lleva oxígeno a todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando nuestra retina no comienza también a tener problemas producto de la diabetes y la azúcar alta persistente en la sangre, nuestra visión se afecta y podemos llegar también a tener nuestra visión por la diabetes. Tenemos muchas personas, mayormente adultos mayores y niños jóvenes también. Tengo un caso muy cercano de que quedó ciega por una retinopatía diabética a los 26 años. 26 añitos. Tenemos entonces también como problema de circulación, no llega oxígeno suficiente a nuestra parte distal, mayormente a su pierna. Ahí tenemos úlceras, los pies diabéticos que se forman en nuestra pierna, mayormente porque esa sangre no llega al tejido distal, perdemos la sensibilidad, nos damos un golpe y no sabe, como no tiene la sensibilidad, no se da cuenta de eso que está pasando, eso va creciendo y es un problema de discapacidad en nuestro paciente también por no cuidarse correctamente. Entonces no tenemos que llegar a tener esas complicaciones. En el día de hoy, entre todo esto que hemos conversado y vamos a seguir conversando, lo que yo quiero llevarle a esa comunidad que está ahí es que no tenemos que llegar a esas complicaciones. Que entre todo esto que estamos hablando, yo quiero insistir en la prevención, en que cuando prevenimos, nuestra salud persiste por más tiempo. Sí, yo siempre he dicho que prevenir es mejor que lamentar. Y que curar, y que tratar. Sí, y es hasta más económico cuando ya estamos tratando pues, una enfermedad per se. Entonces ahí se afecta todo, se afecta el bolsillo, hay afección inclusive hasta psicológica porque la familia y demás pues tienen problemas hasta psicológicos por el hecho de estar lidiando con una enfermedad de esa índole. Cuando usted llegó a mencionarle del problema de la circulación y demás, pues llegan hasta amputaciones los pacientes. Sí. Entonces ahí entra nuevamente pues el problema psicológico, las personas se deprimen y acarrea una serie de cosas que podemos prevenirla con una alimentación saludable, con realizar actividad física de manera frecuente. Entonces, doctor, pues para finalizar, quiero que le regale pues, a nuestros televidentes una serie de recomendaciones para que empiecen desde ya pues, a cuidar su salud y no llegar a ese tema de padecer una diabetes en nuestras vidas. La principal recomendación y la primera es siéntese ahora mismo y diga, yo hago esto, yo voy a hacer aquello. Cambie su estilo de vida, cambie su forma de alimentarse, usted mismo per se, usted. Párese de su cama, párese de su silla cómoda de ver el televisor, salga a caminar en nuestro malecón hermoso, amplio. Camine, tenemos la Avenida de la Salud. Si no quiere ir a ninguna parte, salga en su entorno, en su manzana donde usted vive, camine por lo menos 15 a 30 minutos o 4 veces a la semana. Eso va a comenzar a ser el hábito. Segundo, asista a su médico primario, a su centro que está en su comunidad, hágase una prueba de glicemia. Dígale a su médico, si su médico se la va a hacer, pero si no se la hace, dígale a su médico que usted necesita hacerse una prueba de glicemia para saber si usted tiene una condición que lo predispone a la diabetes. Entonces, si todo eso está bien, persista con su alimentación saludable, persista haciéndose evaluaciones médicas cada año,
haga eso en su entorno, lleve esa educación a sus hijos, lleve esa educación a su trabajo, lleve esa educación a sus demás familiares, construya un entorno saludable alrededor suyo para que en lo adelante no tenga una condición de diabetes o otro tipo de enfermedad que pueda acarrear por esos malos hábitos que nosotros hemos adquirido y vamos adquiriendo con el tiempo, pero que lo podemos transformar en hábitos positivos. Así que empecemos a cambiar vidas desde la nuestra propia y la de nuestros familiares y nuestros vecinos, dándole la información correcta. Vamos a empezar a hacer actividad física y alimentarnos de manera más saludable. Que Dios les bendiga, nos vemos en una próxima entrega.